Bien, pues vamos a continuar donde lo dejamos indicado el otro día, que era en el punto sistemas de referencia. No hay inercias. Entonces tenemos el siguiente problema. Tenemos dos observadores. Tenemos dos observadores y vamos a intentar relacionar lo que ve uno con lo... O sea, que es movimiento relativo. Vamos a ver. Pero no el light al que está uno acostumbrado, sino un poco el más duro. Vamos a suponer que un observador, o sea, observadores, sistemas de referencia. Un observador va a ser inercial, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que uno es inercial. ¿Eso qué significa? Que son válidas las leyes de Newton. Recordad la primera, la de inercia, pues es válida la primera ley de inercia. Y el otro, pues, bueno, el otro ya veremos a ver lo que hacemos con él. El otro es el que cambiaremos así a conveniencia. Vamos a dibujar qué significa tener un observador, un sistema de referencia. Pues que tenemos lo siguiente. Tenemos los tres ejes. Aquí tenemos esto. Se llama roseta y X, ejes cartesianos. No tiene por qué ser, pero bueno, como estamos acostumbrados siempre a pensar en sistemas de referencia cartesianos, no hay ningún problema. Vamos a utilizar esto. ¿De acuerdo? Este sería nuestro observador, pues el que estoy poniendo yo aquí inercial. O, X, Y, Z. Normalmente lo utilizaré ahí con la letra. El origen, simplemente, pero también los ejes es importante. Tiene naturalmente asociado vectores unitarios. Este sería K, este sería J y este sería el I. Perfecto. Muy bien, y luego tenemos otro sistema de referencia. Vamos a ver qué color le metemos a esto. Vamos a hacerlo todo en azul. Los voy a girar un poco. Uy. El origen lo vamos a llamar O'. Este sería el X', si queréis, Y'. Y este el Z', y tendríamos también pues vectores unitarios. Traca. Este sería el I', este el J' y este el R', ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro sistema J', X', Z'. Vale. Y uno, aquí tenemos nuestro paisano, lo que dibujaba me parece el otro día. Y aquí tenemos nuestro otro paisano. Ahí los tenemos. Y uno se mueve con respecto al otro. El O' se está moviendo con respecto al O. ¿De acuerdo? Y también tenemos otros cuerpos. Por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo, punto P, ¿no? Y sigue una trayectoria. O sea, se está moviendo. Ahora mismo no me preocupa nada cuáles son las causas de ese movimiento. Detrás, naturalmente, habrá fuerzas, es evidente, pero ahora mismo solo quiero... Claro, si ahora, entendéis que fue donde, si no me equivoco, donde lo dejé el otro día, si dibujo una trayectoria, la pregunta es la trayectoria vista por quién. O sea, ¿no? O sea, que habría dos trayectorias en general. Voy a hacer aquí una curva, pero que tengáis en cuenta que a lo mejor esto lo ve este, pero el otro ve otra diferente. Y es, digamos, el mismo cuerpo, es el mismo fenómeno. ¿Entendido? Bien claro, lo más sencillo en movimiento
Pues el ejemplo del otro día del tren, sistema de referencia fijo al andén, sistema de referencia fijo al tren, que está acelerándose, tenemos el balón, ¿de acuerdo? Fijo a tierra, con respecto a tierra, el balón no se mueve, es un punto, su trayectoria. Con respecto al tren, es una trayectoria rectilínea. Si lo hacemos en un tío vivo, ¿no? Yo me pongo en un caballito, entonces, con respecto a alguien dentro de la plataforma, mi trayectoria es un punto, con respecto a la gente de fuera es una circunferencia de radio la correspondiente. O sea, que son dos trayectorias diferentes. Vale. Bien, entonces tendremos vectores. Tendremos la posición, el vector de posición del punto P con respecto a O. Tendremos, en este caso, ¿cómo serían las componentes? Pues tendríamos X, PO, Y más I, PO por J, más Z, PO. Y tendríamos también el vector de posición PO', X, X PO' por I', y PO' por J'. Bien, vamos a preguntarnos ahora, fijaos que nosotros estamos considerando que somos el observador 1, estamos ahí fijos. ¿Cómo es esto? El cambio del vector, fijaos, este es el vector unitario Y con respecto al tiempo, con respecto a nosotros mismos. Esto es 0. Aquí es donde en el PDF, cuidado, ya os estoy dando una... Aquí es donde empiezan las notaciones, claro, estrictamente, yo lo he dicho de palabra, estrictamente habría que decir aquí con respecto al O, ¿no? Eso voy a intentar lo mínimo posible no ponerlo, porque ya estáis viendo que notación va a haber, pero a barullo. O sea que si en algún momento tenéis la más mínima duda respecto a qué, por favor decidlo, que lo aclaro. ¿Vale? Estoy para J y para K, claro. Pero esto con respecto, ya lo digo, estoy poniendo con respecto. ¿De acuerdo? Y ahora uno dice, bueno, ¿qué ocurre con los J'? Ahora, otra vez, estoy diciendo, estamos tomando las variaciones con respecto a la persona que está montada en el O, X y Z. ¿De acuerdo? Estos vectores serán también, estos cambios de los vectores unitarios serán 0. ¿Qué creéis? ¿Habéis entendido la pregunta? Sí. Yo soy el O, X y Z. ¿No? Para mí, este bólido es, por ejemplo, el eje X. ¿De acuerdo? Nosotros, para mí siempre está, no cambia. Siempre le tengo clavado aquí, ¿no? En la misma dirección. ¿De acuerdo? Pero para vosotros, y ahora vosotros sois, y ahora yo soy el O', X', y O', X', y Z', ¿no? Y vosotros sois el otro. Evidente que está cambiando. Eso sí. Y ahora, por ejemplo, ahí es donde uno empieza a pensar. Sí, yo me estoy moviendo con respecto a vosotros. Está cambiando, por ejemplo, el vector, si este es el vector I'. ¿Está cambiando con respecto al tiempo, con respecto a vosotros? No, no he dicho eso, no he preguntado eso. ¿Habéis visto? Ahora está cambiando, o sea, esto es I', la derivada de I' con respecto al tiempo, con respecto a vosotros. No está cambiando, su módulo no cambia, es unitario, eso no puede cambiar, el módulo. O sea, eso sí que no puede cambiar, es unitario. O sea, que ahí veis, lo único que puede cambiar es la dirección. La dirección con respecto a vosotros no está cambiando, por lo tanto, ahí es donde uno empieza a pensar, claro, va a haber varios casos posibles. Uno, que un sistema de referencia se esté trasladando con respecto a otro, y otro caso, que esté rotando. Y luego, claro, los casos, todo junto, que es traslación más rotación. ¿De acuerdo? Lo que intentaré entonces será simplificar y decir, bueno, casos en los que solo tenemos traslación, casos en los que tenemos rotación pura, a ver qué es lo que...
Bien, pues vamos a ver. ¿Qué tendremos? La primera, velocidades. Las velocidades. Ah, bueno, y tenemos también, claro, Perdón. Podemos relacionarlos,'no? Tenía en el dibujo antes, voy a dibujarlo así muy rápido, ¿no? Tenemos por aquí el punto P, esto era O, esto es O', claro. Aquí tenemos un vector que sería O' con respecto a O, siempre es el último respecto a quién, el segundo, ¿de acuerdo? Este sería RP con respecto a O y este es RP con respecto a O'. Entonces, si uno ve esto, dice, claro, tenemos la relación más muy bien. Y ahora es lo que ponía. Vamos a ir... Aquí está la primera relación, movimiento relativo. ¿Qué pasa con las posiciones? Uno mira eso y dice, perfecto, ahí no hay nada que dudar. ¿Qué ocurre con las velocidades? V con P con respecto a O'. Y ahora, este vector, ¿qué coordenadas va a tener? Fijaos, con respecto al observador O, X y Z. Tendrá X, O', O, por I, y O', O, J, más Z, O', O, por K. En el sistema ya veis que estoy utilizando el O, X y Z. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos aquí pues, lo que acabo de poner, más y O', J, más Z, O', por K, más, voy a borrar esto, si me permitís, simplemente lo quería poner aparte para que no pensaseis mal de que estoy haciendo ahí un truco sucio. ¿De acuerdo? Más, y ahora tengo, ¿qué ocurría aquí? Tendríamos X, PO' por I', más I, PO' por J', más Z, PO' por K'. Estamos con esos vectores. Y ahora hacemos la derivada. Estamos viendo los cambios, fijaos, ahora las derivadas temporales son cómo son los cambios respecto al observador 1. Con respecto a O, X, Z. Bueno, para que quede bien. Muy bien, pues hagámoslo. Productos. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Vamos a hacerlo para, por ejemplo, el primer término. Derivada de X, O', O, con respecto a T, por I, más X, O', O, por la derivada de I, con respecto a T, más, ya veis, pues ahora los otros dos, más, ahora voy a poner la derivada de X de P' con respecto a T, por I', más X, PO', por la derivada de I' con respecto a T. Más términos. O sea, para no estar aquí, que si no me muero, poniendo aquí. Se podría hacer, como veis en el plano, cogiendo XY más sencillos, pero es mejor hacerlo en 3 dimensiones. En principio parece que con 2 nos vale, pero eso restringe un poco luego la rotación de uno con respecto al otro. Entonces, por eso pongo los 3. Entonces, ahora es importante que nos fijemos qué ocurre con una coordenada y con las otras pues va a ser muy parecido. Bien, primer término. Tenemos ahí los de arriba.
Esto, bueno, pues esto es simplemente con qué velocidad, fijaos con qué velocidad se está moviendo el origen, el segundo observador, el origen del segundo observador con respecto al primero. Es decir, que todo esto sería V O prima O. Vamos a llamarlo V O prima O. ¿De acuerdo? Esos tres son los... bueno, los 6 primeros, o sea, son 6, 3 por 2, 6 términos. Esto, sí, esto es... Ah, perdón. Eso es 0. Gracias, Ilia. ¿Perdón? Sí, la suma sigue. La suma sigue aquí. Sí, la suma sigue, ¿eh? Sí. Pero eso gracias porque ya pasaba por ahí como con un tanque. Fijaos, estos términos, la derivada de y con respecto a t, estábamos haciendo, son 0. Por lo tanto, aquí tenemos 3 términos no nulos. Voy a poner. Estos términos son 0, es decir, que me quedaría la derivada de x o' con respecto a t por i más la derivada de i o' con respecto a t, esto es una prima, j más la derivada de z o' con respecto a t. Los otros t's, os recuerdo que lo hemos discutido antes, le tiene pinchado, no tiene cambios con respecto a sí mismo, esos son 0. Y estos más, ahora vienen los otros 6 términos, más 6 términos, que ahora me ocupo de ellos, que son estos los que me decía vuestro compañero. Pero estos 3 primeros es lo que yo ponía aquí, que eran V, perdón, hasta aquí, V o prima O. ¿Vale? Veamos ahora qué pasa con los otros términos. ¿Puedo pasar? Sí, espero lo que queráis. Espero lo que queráis. Esto pasa, ahora mientras están copiando algunos, este es el mismo proceso mental que pasa en el aula de informática cuando empiezo con matemática, ¿no? Y la gente intenta copiar, se pone en el modo no entender, solo copiar. Entonces, es importante que eso no lo cerréis, porque entonces es copiar. Al final dices, ostras, ¿qué he hecho yo aquí? Para eso tenéis el PDF, quiero decir que yo era muy poco amigo como estudiante de los apuntes, he de reconocerlo, pero no digo que sea eso lo conveniente, porque veo a veces apuntes que son una preciosidad. Bueno, ahora sí, ¿no? Y ahora teníamos términos como este. Era prima más para i para j. Para i para z. Bueno, ¿podemos hacer lo mismo que antes? Quitarnos y esos 6 términos reducirlos a 3? No. Porque esto en general será distinto de 0. En general. Siempre y cuando cambie la orientación. Es decir, que aquí uno ya está viendo siempre que haya rotaciones. Giros, mejor dicho. Giros, que los ejes giren, ¿no? ¿Se entiende eso? Si giran los ejes, se produce eso. Si no giran, entonces eso sí será 0. Traslación implica que la derivada de i' con respecto a t igual a la derivada de j' con respecto a t igual a la derivada de k' con respecto a t. Estos son nulos. En rotación no. Giros distintos. En general.
Vale. Bien, ¿qué ocurre con estos términos? Ahora, con esto. ¿Esto qué es? Esto no son nada más. Esos términos nos dan cuenta de cómo es el vector velocidad que ve el observador 2, el O'. Es decir, que esos tres términos serán v de p con respecto a t. Esta es la velocidad que ve O', X', Y', Z'. ¿No? ¿Veis ese punto? Porque ahora es importante. Parece que es inmediato, pero... O sea, ¿qué es lo que ve cuando uno mide velocidades? ¿No? En un sistema de referencia, lo que está viendo es cómo cambian las componentes en diferentes direcciones del espacio. Por ejemplo, en ejes cartesianos, X y Z. Es decir, que lo que estamos midiendo son la derivada de X con respecto a T, la derivada de Y con respecto a T, la derivada de Z con respecto a T. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la velocidad que ve un observador. Si estamos en el O', por lo tanto, esa es la velocidad que ve el observador O', de lo que está ocurriendo con T. Bien. Es decir, que ya tenemos todo esto. Podemos ir simplificando. V O' más V P O', más, me quedan otros tres. Voy a ponerlo aquí, más los X, P O', la derivada de Y' con respecto a T, más, voy a ponerlo todo, Y P O' por la derivada de J'. Aquí es muy fácil con la notación equivocarse, pero vamos. Muy bien. Supongamos, caso particular, yo creo que es mejor ahora decir, caso particular, solo traslación, pues ya tenemos lo archisabido por todo el mundo. Uy, esto es, perdón, P, O, se me ha olvidado, V de PO es igual a V O' más V P O'. Todos estos términos son cero. Y eso es lo que, digamos, hasta ahora aplicaríais. Sin más, así diciendo, la velocidad relativa, ¿cómo es la velocidad relativa? O sea, los problemas esos, pues, yo qué sé, me estoy acordando del clásico, es el del río y la barca y esas cosas, pero ahora estoy pensando en problemas de tráfico aéreo, con el viento y esas cosas, ¿no? Hay un viento con una determinada orientación, el avión se está moviendo con una determinada velocidad con respecto al viento. Entonces, ¿cómo va a ser la velocidad con respecto a tierra? Claro, esa relación que se aplica, que es esta, solo se cumple si el viento es tan bueno que no cambia su orientación con respecto a tierra, no gira. O sea, que esto es lo sencillo. Y en general, pues tendremos que analizar qué ocurre con estos términos. En general tendremos que ver qué ocurre con A' con respecto a T. Y ahora es donde viene el asunto del otro día, en algún sitio aparece, para simplificarlo mucho. Ahora, para simplificar el problema mucho, si recordáis, teníamos en el movimiento de rotación circular, aquí hago un paréntesis, ¿cómo teníamos que era la velocidad en el problema del otro día? Si giraba con una velocidad angular, omega. ¿Recordáis esta expresión? Para el problema, os lo estoy poniendo lo que hice el otro día. Me servía, claro, que me servía para... Sirve para muchas cosas, también para esto. Entonces, ahora uno piensa, y en aquel problema, si yo intercambiaba, es decir, en aquel problema lo que tenía aquí era el vector de posición R, ¿no? Omega era perpendicular al plano de la trayectoria. Oye, ¿qué ocurre con si yo aquí tengo
vectores unitarios que giran con el cuerpo y le llamo un vector unitario I, J, K, tendríamos entonces, fijaos que esto era la derivada de R con respecto a T, ¿no? Es decir, que lo que tendremos será... Uy, qué mal me ha salido la flecha. Que, fijándonos en esto, lo podremos expresar como omega por I'. Y la derivada de J' con respecto a T va a ser omega por J'. Y ahora, ¿qué es omega? Fijaos, es la velocidad angular, cómo de rápido está girando un observador con respecto a otro observador en ese instante. Cuidado, ¿no? Todavía no he quitado la restricción porque uno está pensando, entonces es un movimiento, uno gira con respecto al otro de manera uniforme, siempre en la misma orientación. No he dicho eso. Yo me estoy fijando en un instante. En un instante está girando alrededor de un eje y ese eje viene dado por la velocidad angular omega. ¿Entendido? Incluso puede girar siguiendo una dirección que no cambie, pero cada vez más rápido, es decir, con aceleración angular. La aceleración angular va a dar cuenta tanto del cambio en omega, vector, como en módulo. O sea, fijaos ahí cómo ya las cosas empiezan a complicarse. Y para acá teníamos lo mismo, que no lo he llegado a poner. Aquí, la derivada de K' con respecto a T, omega por K'. Entonces es muy importante ahora decir giran instantáneamente bien. Vale, teníamos entonces aquí los términos x, p, o' por la derivada de i' con respecto a t. Entonces esto lo podría poner como x, p, o', omega por i'. Tenía i, p, o' por la derivada de j' con respecto a t. Esto sería i, p, o', omega por j'. Y aquí la k, z, p, o' por la derivada de k' con respecto a t igual a z, p, o', omega por k'. Vale, perfecto. Esto es un escalar, no hay ningún problema en que yo lo meta aquí, aquí, aquí. Es decir, que tenga omega por x, p, o', i', y de manera análoga pues, para los otros. Z, P, O', K'. Y ahora recordad que están todos sumando. Me los he extraído un poco, pero estaban todos sumando en esa expresión. Ah, ¿y esto qué me dará? Si yo sumo estos. ¿Eso qué vector es? X, P, O', I' más I, P, O', J' más Z, P, O', K'. A ver si estáis conmigo. ¿Lo veis? Qué fácil es saber copiar. Ya os dije, no es, o sea, no es una... o sea, es el modo, estoy copiando. Y ahora es, por ejemplo, Blas. Llega Miguel con el garrote y dice, ¿y eso qué es? Es evidente, ¿no? ¿No es evidente ese vector? ¿No es evidente ese vector? ¿Cuál es? R, P, O', liquidado. R, P, O'. Es decir, que podemos ahora ponerlo todo, ¿no? Ahora sí, fijaos que he ido parte por parte. Todo de un tirón. ¿Puedo borrar? ¿Puedo pasar a otra pantalla?
Nos estamos acercando un montón, o sea, ya está, por lo menos la tensión de decir, nos estamos acercando a entender qué no será eso de la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis. Ahora es cuando viene el asunto. Bueno, ahora sí, paso. En resumen, muy importante esta. Importante, ¿eh? Bueno. Hay que tomar aire, ¿no? Me estaba acordando de cómo era la música esa de hace años. Take a deep breath and relax. Pues vamos a... ¿No? ¿Cómo era? ¿De cuál era de estos? Enigma. Enigma. ¿Os suena la música de Enigma? Es tremendo. Eso es un clásico. Eso es como Mike Oldfield, una cosa de esas, clásicos. Bueno, entonces ahora, ¿qué nos va a pasar? Pues que vamos a tener que volver a derivar. ¿Por qué? Porque vamos a por las leyes de Newton. Y no me vale la velocidad, solo me vale la aceleración. Es decir, que ahora a por la aceleración. Ahora a por la aceleración. Bueno. Otra vez ahora estamos derivando, son cambios con respecto a... ¡Uy! ¡Ay, Dios! Menos mal. Al observador, si se me rompe, fastidiamos. No tengo nada más que esto. Con respecto al observador O, X y Z. Bueno, primero, habría que derivar esto. Aquí que teníamos, si recordáis, teníamos X o' O por Y O por J, Z o' por K. Si derivo eso con respecto al tiempo, me salen 6 términos. 3 de ellos es la derivada de Y con respecto a T, 0, 0, 0. Me quedan 3, es decir, que me van a quedar de este primer término, que en principio son 6, me quedan solo 3, que serían de la forma X o', la derivada segunda. Voy a poner ya las derivadas con puntos, ¿vale? Y así no por encima. Puntito, puntito. La derivada segunda. Por Y más Y, puntito, puntito, O', por J más Z, puntito, puntito, O', por K. Esto, solo me estoy fijando ahora en estos 3. Estos que me van a dar, pues simplemente la aceleración. Cómo se está el origen del segundo observador con respecto al primero, cómo se está acelerando, sin más, puro y duro. Bien, vamos a por este otro y a por este otro. Y ahora volvamos otra vez a lo que teníamos puesto en los dos. Teníamos la velocidad de P con respecto a O'. O sea que teníamos términos de este estilo, ¿no? Más esto era lo que tenía yo ahí puesto, y esto hay que derivarlo todo ello. O sea, tenemos que hacer la derivada de todo esto. La
derivada temporal de todo esto. Más el otro término que nos quedaba por aquí. Vamos a hacer este, ¿vale? Entonces ahí tengo que volver a hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar. Este me va a dar x, dos puntos, p o' por y' más x punto p o' por la derivada, este lo voy a poner explícitamente así, la derivada de y' con respecto a t, más y, dos puntos, p o' por j' más y punto p o' por la derivada de j', el que no quiera ya sabe dónde está la puerta, ya lo dije desde el primer momento, más z p o', dos puntos, por k' más z punto p o' por la derivada de k' con respecto a t. ¡Wow! Esto solo para... Fijaos que todavía no estoy con el tercero, ¿eh? El tercero era el omega... Había que hacer la derivada con respecto al tiempo del omega por r p o'. O sea, que tenemos todavía ahí un... Bueno, vamos a ver qué hacemos con este otro, a ver si lo simplificamos un poquitín, este segundo término. Aquí tenemos este término y este término. ¿Esto a qué corresponde? A la aceleración que ve el observador O', X', Y', Z'. Esa es la aceleración que ve ese cuerpo. Es decir, que tendremos, podemos llamarlo A, P, O'. Estos tres términos que estoy yo marcando aquí me han dado eso. Más, ahora vamos a por los otros tres. Otra vez, ¿qué tendré aquí? Omega por Y', omega por J', omega por K'. Ahora más rapidez. Esto lo meto dentro, es decir, omega por X punto, es un escalar, más, o sea, me va a quedar al final, omega por factor común, tendremos x punto p o' por y' más y punto p o' j' más z punto p o' k'. ¿Y esto qué es? Esta es la velocidad que ve el observador O', X', Y', Z'. Es decir, que tendremos aquí, esto era VP O'. Es decir, que todo este término será omega por todo eso. ¿Vale? Resumamos un poco antes de meternos con el último. Tengo esto, que no se me olvide. Todo esto es esto y esto. Teníamos la aceleración de P con respecto a O', y luego teníamos más omega por, he dicho, la velocidad de P con respecto a O'. Y ahora me faltan los últimos tres. La derivada, aquí recuerdo que teníamos la derivada con respecto al tiempo de omega que teníamos por R, ¿no? Por R P O'. ¿Lo recordáis? Era el último. Vale. Pues vamos a por él. Es un producto, me da igual que sea un producto vectorial. Ahora hay que tener cuidado con no cambiar el orden. Es decir, la derivada del primero vectorialmente por el segundo sin derivar, más. Es decir, que tendremos aquí, ahora me voy a fijar en este. ¿Qué tendremos? La derivada de omega con respecto al tiempo por la derivada ¿no? Vale.
Cuidado con este, porque uno diría, a ver qué ocurre con este término. Nunca se os olvide que lo que estamos derivando detrás son escalar por vector unitarios. O sea que aquí lo que tenemos es omega por la derivada por la derivada, aquí teníamos x PO' por I' más I PO', J' más Z PO', K'. Otra vez, como veis, aquí, ¿no? Entonces vamos a ver, la derivada del primero, x punto PO' por I' más x PO' por la derivada de I' con respecto a t. Esta es la primera derivada de este cacharro. Más I punto PO' J' más I PO' por la derivada de J' con respecto a t. Más Z punto PO' K' más Z PO' por la derivada de K' con respecto a t. Uy, todo ese trasto. Vale, vamos a dividirlo en dos trozos. Piti, 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 piti. Lo de la izquierda y lo de la derecha. Lo de la izquierda, ¿qué me va a dar? Omega por V PO'. ¿De acuerdo? Ese es el primer término. Y el segundo, ostras, aquí me sale por cada uno de ellos un omega por I'. Por las coordenadas. Es decir, que me va a quedar omega por R PO'. Cuidado, esto es realmente esto, o sea, se hace primero, porque omega se hace primero el primer producto vectorial, aunque lo encontraréis sin, en muchos sitios lo encontráis sin los paréntesis, ¿eh? O sea, encontráis omega por omega R PO'. Fijaos, omega por omega, por R, omega cuadrado R, V cuadrado dividido por R, era omega cuadrado R. Estáis descubriendo ahí nos está apareciendo en este último término lo que nos va a llevar a la fuerza centrífuga. Bueno, resumamos, ya, o sea, sé que es pesado, pero incluso explícitamente en una asignatura de tercero me han pedido que por favor, por ejemplo esto, y es cierto, que tengo mis dudas, pero de que resulte, pero bueno, pues lo hago con gusto. Bueno, necesito ahora ayuda, vamos a ver, tenemos esto, que no se me olvide. Fijaos, O sea, necesito esto y esto que no se me olvide. Que no se me olvide tampoco, que lo había dejado un poco. De ese nos olvidaremos rápido. De ese me olvidaré rápido. ¿Por qué me olvidaré rápido? Porque ahí voy a aplicar ya rápidamente un caso particular, que es que rote alrededor de un eje fijo y además que gire con velocidad angular constante. O sea, bueno, con eso ya me valdría decir, no cambia la orientación y su módulo no cambia. Pero es un caso particular. ¿Entendéis? O sea, que en principio esto no lo puedo olvidar. A ver, por ejemplo, necesito, vosotros que estáis en me recuerdas, que estoy, ¿lo tienes? Apúntalo en papel. Luego y luego de todo este tocho, ¿de acuerdo? Fíjate que todo esto nos ha llevado a esto y a esto, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos este término y este término, y este término, ¿de acuerdo? ¿Cómo era tu nombre, perdona? Néstor. ¿Tú? Néstor, vale, pues Néstor, has tomado nota, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adelante.
era A de O' con respecto a A, más la aceleración de P con respecto a O', más, sigamos. Luego teníamos omega por V', ¿no? Vp O', ¿no? Teníamos. Luego teníamos la derivada de omega con respecto al tiempo por, ahí tenemos, Vp O', ¿no? Perdón. Rp O', gracias. Más, ahora teníamos otra vez omega por Vp O', y luego teníamos omega por Rp O'. Bueno, como veis aquí hay dos que son iguales, es decir, que esto lo podemos quitar y poner 1, o sea, multiplicando por 2. Más 2, más 2 veces omega por Vp O', más, voy a poner este primero, omega por R, esto es omega, Rp O', más el último, lo voy a dejar aquí, este ya digo que lo podía llamar aceleración angular, mientras que el otro es velocidad angular, este es una cosa curiosa. Si miráis en la lección en ese curso, lo voy a decir, por lo menos que quede dicho, ¿no? Porque es una cosa importante. Mientras que la velocidad angular y la aceleración angular tienen carácter de vectores, los ángulos no son vectores. ¿De acuerdo? Es decir, que uno puede hacer la prueba. ¿Cuál es la prueba? El ejemplo que pone. Dice, bueno, primero lo giro 90 grados con respecto a un eje. Y luego lo giro con respecto a otro eje. ¿Cuál es la posición del libro? Una determinada, ¿no? Y ahora intercambiamos el orden. Primero giramos con respecto al primer eje y luego giramos con respecto al segundo. La posición del libro es diferente. Eso significa que los ángulos no se pueden sumar, es decir, no tienen carácter vectorial, salvo cuando son infinitesimales. Cuando son giros muy pequeños, infinitesimales, la posición del libro, lo hagáis primero en un sentido y luego en el otro, es la misma posición. Por eso, claro, uno dice, claro, cambios infinitesimales, eso es lo que me lleva a la velocidad angular. Por eso, la velocidad angular sí es vector y no los ángulos finitos vectores. Con esto ya, por lo menos que os quede en la cabeza un poco, es importante también decir, cuidado con los vectores finitos, que no se pueden, digamos, el orden, cómo los sumas, cómo haces la combinación de los movimientos, es importante para al final decir cómo es la posición final del objeto. No es lo mismo si lo haces en un sentido y luego en el otro, que primero en el segundo y luego en el primero. Probadlo en casa, es muy fácil, con un libro. ¿De acuerdo? Veréis cómo la posición del libro es totalmente diferente. Para ángulos infinitesimales, el resultado es el mismo. Bien, me quedan 5 minutos, 4 minutos escasos. Este término es el término que nos va a llevar es el término de Coriolis. Y este término es el que nos va a llevar, fijaos, este término realmente tiene la dirección y apunta hacia adentro, es centrípeto, es un término está avisando. Pero veremos cómo al pasarlo al otro lado de la igualdad van a cambiar de signo, ¿no? Es decir, que lo que esté apuntando hacia adentro apunta hacia afuera. Ese término se va, por eso no he puesto centrífugo, porque realmente estrictamente en esa posición no tiene nada, es una aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Son aceleraciones, por lo tanto no hablo de fuerzas todavía. Al pasar al otro lado de la igualdad va a cambiar su sentido y vamos a tener aceleración centrífuga, que al multiplicarlo por la masa va a ser una fuerza, la fuerza centrífuga. ¿Qué ocurre con esto? Vamos a ver los casos particulares, como eso lo dejo para hoy.
ya para el miércoles lo podemos utilizar el asunto. Bueno, casos particulares. Si hay traslación, ¿cómo os queda la relación? Todo este coche es general. ¿Cómo queda? De una manera muy sencilla, lo que os habéis aprendido. Desde aquí hasta aquí. Cuando un sistema de referencia, y o prima, x prima, y prima, z prima, se traslada con respecto al primero, es decir, los ejes no cambian su orientación, entonces la aceleración, la relación entre las aceleraciones de uno y otro sistema de referencia es esta vez. Aquí uno se aprende, digamos, coge las velocidades y hace lo mismo con las aceleraciones. Bien, supongamos que ahora tenemos rotación, y una rotación, ya digo, una rotación que es constante. Este término se nos anula. Lo que nos va a quedar es, fijaos, rotación constante y además que no haya traslación. Imaginaos que yo me pongo encima de la mesa, aquí tengo los ejes, y yo giro justo en el mismo punto. El origen, por así decirlo, no tiene por qué ser así, por así decirlo, los orígenes de los dos sistemas de referencia coinciden, no tiene por qué ser así. Entonces, ahí ya tendremos un término que también se nos hace cero. Este es 0, va a 0. Por lo tanto, en ese caso de rotación pura, este término no lo tenemos, y lo único que tendremos será, de cualquier manera, lo que tendremos serán estos dos. Uno es el término de Coriolis y el otro es el término de la aceleración. ¿Qué ocurre si tenemos una última pregunta? Tenemos, para pensar, estamos en un teórico giratorio, estamos en ese caso, no hay traslación, un sistema de referencia gira uniformemente con respecto a otro, la gente que está afuera. Y tenemos un niño sentado en un caballito, ¿de acuerdo? Con respecto a la plataforma, no cambia su posición. Hay otro término que también se hace cero. ¿Cuál es? Si no se mueve con respecto a la plataforma, su velocidad es cero, por lo tanto este término, el término de Coriolis, solo aparece cuando hay una velocidad en ese sistema de referencia. Si no hay velocidad, entonces lo único que nos queda claro es la aceleración. Aquí lo dejo.